Continuar trabajando con el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Y acuérdense que se trata sobre el modelado, digamos, a través de clases de clientes de un banco, que pueden ser personas o pueden ser empresas. Y después, esas clientes pueden poseer cuentas que pueden ser cajas de ahorro o cuentas corrientes. Cada una de estas, digamos, estos conceptos tienen sus propios atributos. Hay algunos que reúnen atributos en común, ¿sí? Y bueno, me interesa ver lo que fueron trabajando hasta hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a dedicarnos a eso en esta clase para terminar ese ejercicio y mañana arrancaríamos con los conceptos finales, digamos, del paradigma, ¿sí? ¿Alguien tiene algo armado o algo hecho, digamos? O si quieren consultar algo, vieron que fuimos avanzando sobre, no me acuerdo si eran clientes, a ver, vamos a ver. Sí, habíamos visto cuentas que podían ser cuentas corrientes o cajas de ahorro. Eso habíamos trabajado. Entonces faltaría trabajar sobre los clientes. ¿Sí? Fíjense que tenemos, me interesa, digamos, a ver, acá está sobre la consigna. En la consigna yo le agregué un texto al final, así que si quieren pueden descargarla del sitio. Lo que es importante es la manera en cómo modelar esto, ¿sí? Y cuáles son los atributos en común, reunirlos en una superclase, ¿sí? Y después al final, cómo podemos consultar a determinados tipos de objetos de determinado tipo de información, que es la última parte de la consigna, ¿sí? El trabajo de los valores por defecto, eh, eh, después el trabajo de atributos de clase, ¿sí? Y por último, cómo consultar información a las clases, ¿sí? Por ejemplo, la última parte de la consigna habla de poder consultar una cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son sus titulares? Entonces, esa cuenta, yo puedo consultarle cuáles son los titulares de ella y en el caso de que sea una persona, tiene que mostrar el nombre y en el caso de que sea una empresa, tiene que mostrar la razón social, ¿sí? O ambas, porque acuérdense que los titulares pueden ser mixtos, ¿sí? Eh, bueno, y por último, que fue lo que agregué hoy, los clientes o a los clientes, o un cliente cualquiera, de cualquier tipo, se le puede consultar por cuáles son las cuentas que posee, ¿sí? Y lo que hay que mostrar es el número de cuenta y el tipo. Y por último, que dado un cliente determinado, se pueda saber cuál es el saldo de una cuenta de él, ¿sí? Eso es un poco lo que se agregó al final de la consigna, ¿de acuerdo? Bueno, los dejo trabajar. Me interesaría después, dentro de un ratito, si me pueden compartir a alguien, yo le voy a designar a alguien para que muestre su trabajo, ¿sí? Bueno, yo me silencio un rato y estoy acá en línea. Buenas, profe. Sí, Tengo una consulta más que nada de cómo yo tengo una clase cliente y una clase persona que viene de cliente. ¿Cómo hago para también darle los valores de la subclase?
Darle los valores de la subclase. No entiendo la pregunta esa. ¿Le puedo compartir un ratito? Dale. Comentame qué estás intentando hacer, digamos, dentro de lo que a la consigna me refiero. Porque, o sea, porque me tiene un error y sé de qué es, pero no sé cómo solucionar. Bueno, Acá yo tengo la clase cliente y la clase persona que toma la clase cliente, que es la subclase. sí. Y cliente tiene provincia de identificación. Y acá, por ejemplo, cuando yo creo la persona, también tengo A ver, como... aguardame un segundo porque yo no estoy viendo, che. Ah, ¿El resto está viendo, chicos? A ver, aguardame un segundito porque yo voy a salir porque me está pasando lo mismo que la clase pasada. ok. Voy a salir y voy a volver a entrar. Aguardame un segundo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Decime. Yo tengo la clase cliente Ujú. que tiene provincia de identificación y ahí tengo una clase persona que deriva de cliente Bueno, y tiene nombre y apellido. bueno, aguardamos un segundito. Fíjate que en la consigna dice que la identificación tiene que ser generada automáticamente. Ah, ok. ¿Sí? Y bueno, pero y la provincia tengo que poner, Bien. eso sí, ¿cómo hago para llamar a la provincia? ¿Cómo hago para cargar el dato en la provincia? Tenés que pasar, si no le das un valor por defecto, ese valor tiene que venir de el cliente persona en ese caso. De acá, Sí. ¿Entendés? Salvo que vos le des un valor por defecto al atributo provincia dentro de la superclase. ¿Se entiende? no, o Claro. sea, no entendí. A ver, te voy a... Teníamos, en el caso de... Espera, yo voy a mirar la consigna. Vos estás modelando clientes. Registran la provincia a la que pertenece y número de identificación asignado automáticamente. ¿Sí? Y las personas tienen atributos nombre y apellido. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de ya sea un cliente, empresa o una persona, no tenés que proveer el atributo provincia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, en ese caso, el atributo tiene que estar ahí en persona, dentro del constructor. Le vas a proveer un valor a provincia y ese valor le pasas a la superclase. acá adentro. Claro. Ahí le pones, cuando vas a llamar a la superclase, vos tenés que indicarle a qué, la superclase de qué perdón, de qué ¿De clase, qué tributo? Ah, ¿sí? no, Y en ese caso es persona. Ahí estás llamando a la superclase de persona. Entonces tenés que poner persona ahí. ¿Sí? La clase, tenés que definir la clase. Y después self, ¿cómo self? exacto. O sea, le pasás la instancia, ¿sí? Bueno, una vez que pasás eso, tenés que proveerle el atributo provincia que sí te dan cuando vos construís una persona y le pasás a la llamada del constructor de la superclase a través de la función init. Acá, Claro, acá iría provincia. ahí iría provincia, ahí iría el nombre del atributo que vos estás recibiendo. Ok. ¿Sí? Ese valor vos podés asignarle un valor por defecto al constructor, ¿sí? Al constructor de persona, De, de personas acá. de persona, claro. Que Si si le no das se un pone valor que por se defecto, automáticamente tire, por ejemplo, de donde está creando la cuenta. exacto. Suponete que es la sucursal de acá de Misiones. Entonces, Ah,
ahí al atributo, no, pero eso tenés que pasarle al constructor, ¿sí? Ah, acá. Claro. Bien, entonces, en Este ese sería el valor caso, por defecto. eso sería por defecto, ¿está? Ok, Entonces, en el caso de que crees una clase persona, vos podés pasarle el nombre, el apellido y no pasarle provincia y va a asumir misiones. Y si no, le pasás el nombre de la provincia que corresponda. Ese valor lo va a pasar al constructor de la superclase, ¿sí? E identificación, acordate que es un valor que se genera automáticamente, sí. ¿sí? Y Es acá tipo esto. en la consigna, si vos te Sí, fijas, yo eso no sabía y ahí ustedes me habían mostrado cómo que era cuando bien, de esta perfecto. forma. Claro, Que eso todavía lo tenés que no lo había implementar hecho, pero es en así. cliente, exacto. Ok. Bueno, eso nomás era. Gracias, profe. De nada. A ver, Cristian Kuhn, mostrame un poquito qué es lo que tenés hecho hasta ahora. Cristian, Cristian, ¿cómo no tenés nada, Cristian? ¿Vos no estás trabajando durante las clases? Habilita tu micrófono. ¿Qué pasó? ¿Por qué te atrasaste? Ok. Bueno, te cuento que tenés nota por estas cosas. Yo lo que necesito es que ustedes vayan mostrando, digamos, que ustedes vayan, bueno, obviamente trabajar en clases, digamos, pero que vayan mostrando la incorporación de lo que vamos viendo, digamos. Si no, no tengo forma, estamos trabajando de manera virtual, así que esto te corresponde una nota, yo te aviso, quiero que sepas, porque si no, después chilla cuando no regularizan o no aprueban, chicos, ¿sí? A ver, entonces,
Lucas, Ignacio. Buenas, profe, ahí le comparto. Ok.
digamos, tipo un diagramita así para empezar, ¿no? Eh, bueno, que los clientes, digamos, están personas y empresas, y bueno, o sea, de los datos que son generales, digamos, para toda provincia, el número de identificación, y para o sea, comparten provincia, el número tanto para saber la razón y para las personas, digamos, y apellido. O sea, los datos del banco sería el nombre, la dirección y una lista de cuentas. En el caso de cuentas, ¿sí? Lo tengo que ver en este lado, caja de ahorro y cuenta corriente. Igual el valor por defecto, digamos, que toma es caja de ahorro, y para el caso de, o sea, de las dos cuentas, o sea, para cuenta corriente, digamos, tiene eh, como característica el monto del descubierto, y para caja de ahorro, una tasa de ahorro. A ver, Bueno, Héctor, mostrame un poquito sí, eso que te estaba mostrando recién. sí. Bueno, tenés una clase clientes, Ajá. ¿sí? Que va a ser el constructor de empresa y persona. Exactamente. Bueno, cuando vos a la derecha tenés un Esto cuadrado es que dice datos, Ajá. Sí. eso representa los atributos del cliente. Ajá. Entonces, eso tendría que ser parte de la definición de la clase clientes. ¿Se entiende lo que te Ajá. digo? O Sí, sea, sí, 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 entiendo, entiendo, sí. vos tendrías que tener Sería una los atributos de eso. frecuencia, Sí, sí, ID. sí, sí, A ver, sí, sí. vamos a ver. Mostrame el código un poquito. Sí. Acá sería clientes, o sea, acá con el range, para empresa y persona, ¿sí? Y tengo la provincia y la identificación, digo, para este caso. El líder Eh, en ese caso es autogenerado. No deberías proveerlo en la construcción, eso se autogenera. Se autogenera de cuenta, entonces, porque acá en cuenta, digamos, a ver, ¿dónde está? No, no, fíjate un poquito la consigna habla de autogeneración del número de cuenta también. O sea que lo saco, digamos. Claro. Se deja solamente la provincia, entonces la idea acá con este property no iría. Porque el otro día no me quedó muy claro de la clase porque estoy mirando, digamos que entonces con esto estaría autogenerando incrementando en uno la identificación Claro. para cada cliente. O Ahí lo como, que haces, Héctor, voy a incrementar la variable de clase cliente.id, pero en algún momento tenés que asignar ese valor a una variable de instancia. ¿Se entiende? ID ajá, en ese caso es una variable de clase que te ayuda a mantener un número secuencial. Por eso la instrucción cliente.id más igual 1. O sea, con cada clase cliente que vos estás creando, estás incrementando el ID. Pero eso tenés que asignarle a una variable de instancia de cliente, de una instancia de la clase cliente. ¿Se entiende o no? ajá, asignarle a otro, o sea, a un atributo de A un atributo de tu clase que es, cliente. si es de instancia, tiene que ser con self. Ujú. No sé si se entiende lo que te digo. Sí, tendría que tener un atributo acá, pero No, no, pues, del incremento de la variable de clase, ujú. ahí self, pones self, punto, guión, guión, id, igual a cliente.id. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, recién ahí asignas Ajá, ese contador global que vos estás manejando a el ID de la instancia que acabas de crear. a ver, sí, sí. ¿Está? Entonces, esa instancia solamente va a tener el número ese, pero vos ya incrementaste. El próximo que creo esta instancia va a tener el Claro, valor 2 vale, posible. exactamente. Sí, sí, Bien. ahí lo entiendo. Entiendo. Perfecto.
Y bueno, acá para el tema de clase, la clase persona, llamo al constructor, digamos al cliente, Bien. y nombre, el apellido. Acá lo vuelvo a escribir, digamos, provincia y el número de identificación para llamarlo de la superclase acá, haciendo Claro, referencia a pero las personas. el ID no sirve, digamos. Fíjate que es autogenerado. Ujú. No haría falta tampoco acá. Claro, Ok. Entonces acá para clase empresa, tampoco. perfecto. Son poquititos. Bueno, y bueno, para acá, para el caso de acá estaría entonces la provincia y la razón social, la empresa. Bien, Eh, en banco estaría caja de ahorro y cuenta corriente, digamos, con Ranch, dos acá, que es lo que acá, digamos, lo que hace es una función crear cuenta y la asigna como nos decía por defecto, cuenta corriente, digamos, al tipo de cuenta. perfecto. Y en el caso de que tipo sea igual a caja de ahorro, le asigna este, digamos, y le agrega a la lista de cuentas, ¿sí? Que es lo que está haciendo acá con la lista, digamos. Permitime un segundo. ¿Cómo voy a hacer cuenta ahí igual a caja de ahorro? Cuenta sería mi función, mi clase, perdón, mi clase. Está bien, pero no se aplica, digamos, de esa manera. Ahí vos tenés que instanciar, si vos estás creando una cuenta, caja de ahorro, tenés Ajá, que llamar al constructor de la clase cuenta y le tenés que decir que va a ser una cuenta del tipo caja de ahorro. ¿Se entiende? O sea, el cuenta igual caja de ahorro, ahí es ajá, como que creas una variable que se llame cuenta y le asignás el valor 0. En el otro caso le asignás el valor 1. sí, ¿Se entiende? Si vos estás creando una cuenta y le decís de qué tipo, vos vas a instanciar una clase cuenta a la cual le vas a pasar el tipo, ¿sí? ujú, Que va a ser caja de ahorro o cuenta corriente, depende cómo te indiquen, y toda la información que necesites para crear una cuenta, ya sea caja de ahorro o cuenta corriente. Porque es lo que está haciendo el método crear cuenta. Crear cuenta es eso, crea una cuenta. ujú. Sí, le Entonces, paso el tipo y toda la información para crear la cuenta. exactamente, entonces eso tendrías que resolver ahí. Por ejemplo, vamos paso a paso. Ah, Suponete que dale. vas a crear una caja de ahorro, Ajá, ¿sí? Entonces, cuando vos llamás al método crear cuenta del banco, ujú, no tenés que pasar absolutamente ningún argumento porque tipo ya asume caja de ahorro. ¿Se entiende? sí, Entonces, al asumir caja de ahorro, vos llamás simplemente al método crear cuenta y por su tipo, acá lo que tenés que hacer a continuación, si tipo, vos preguntás directamente, ahí no estaba viendo qué estaba haciendo. If tipo, o sea, si es 0, ujú. tenés que crear una cuenta del tipo caja de ahorro. Una instancia tenés que crear ahí. Ahí creás la instancia. O sea, mm, no llego a entender, y profe, cómo. ¿Cómo llamas? Ahí pone cuenta, pone algo, cuenta con minúscula, ponele. Ujú, Igual al constructor de cuenta. Ponele cuenta con mayúscula, abrí y cerrá paréntesis. mm, punto caja de No, ahorro. no. Abrí y cerrá paréntesis. Ahí estás llamando al constructor. ¿Sí? Ajá, Ahora, veamos tu clase cuenta. ¿Qué hace el constructor de tu clase cuenta? Ahí vos le estás pidiendo que te pase un saldo. sí, ¿Sí? un saldo y la El contraseña. saldo, si no le pasás, asumí 0. Sí, le puedo poner. ¿Ves?
y el alias vos le pones none. Bien, entonces, ahí si vos llamás así como está, vos creás una cuenta por defecto. Ajá, ¿Sí? ¿En dónde? correcto. El ID, bueno, el ID tenés que incrementar antes de cuenta.id, tenés que incrementar antes de asignarle, o si no te va a asignar el primer número como 0. Ah, ok, esto diría. Claro, Ahí está. Sí, eso. Ahí vas a tener incremento la velocidad. el saldo va a ser Ok, 0, el alias va a ser none y titulares va a estar vacío, digamos. Entonces, de esa manera ahí recién creaste una caja de ahorro, perdón, una cuenta, una cuenta. pero fíjate que acabo de decir sí tipo, ahí volví al método crear cuenta, ¿sí? Ujú. Bueno, si tipo, ahí por la verdad de esa condición, ¿qué es lo que tenés que crear? ¿Qué tipo de Ah, cuenta? una caja de ahorro. Exactamente. Entonces llamas al constructor de caja de ahorro ahí, en ese caso. Entonces vas a llamar al constructor caja de ahorro en lugar de cuenta. ¿Se entiende o no? Sí, Ahí está. acá digamos, Ahí caja de ahorro. caja. Y ahí tenés que ver de qué manera vos construir. Si no le pasás ningún valor a una caja de ahorro, ¿cómo construís la caja de ahorro? A ver, mostrar un poquito. ¿Ya tenés tu clase caja de ahorro? Caja de ahorro. Sí, estaría acá. Una tasa estándar y una tasa por defecto. Bien. Vos le pasás saldo, alias y tasa de ahorro, que asumís por defecto 0,10. Bueno, el saldo podría poner 0 también. Entonces, en ese caso va a crear una cuenta con saldo 0. Perfecto. ¿Sí? Ponele 0,0 te hace un valor decimal, un valor flotante, digamos. Ok, ok. Bien. En este caso también. Llamás al constructor y le pasas el saldo y el alias. Y la tasa la asignás a tu valor interno. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ahora volvamos arriba en la creación de la cuenta. Y ahí Sí. ahorro, ahí creaste una instancia de mismo, pero con las cuentas. ¿Se ve? Cuentan. Cuenta corriente en este caso, un saldo en cero. Descubierto, digamos que le asigné de 20.000. Bueno, Y fíjate que ahí vos haces referencia en tu parámetro a debe ser monto, supongo. sí, monto, sí. Bueno, perfecto. Es simplemente una aclaración de eso. Sean más representativos. Eso a pedir. Ven que en monto, en este caso, por lo que nos está mostrando Héctor, a que una variable de clase que en ese lugar. Después que vos creaste con tu variable, perdón, lo creó, porque vos lo que haces es el, perdón,
después del más hacer, Sí, bueno, ¿qué tipo de- ponerle tus variables de clase arriba de todo, ¿sí? Caja de ahorro y cuenta corriente, eso ponerle arriba. No, entonces se, esto iría arriba, sí, pero ahí lo cambio. dirección. Bien. Bien. Ahí está bien. Bueno, todo eso. País, no, dirección. Ahí está. El constructor, fíjate que El arroba property. y también tiene que ser una de instancia. ¿Se entiende? Instancia, Esta escuché. cuenta es una lista, ¿sí? Ujú. Que es, en ese caso, así como está definido, es una variable de clase, no de instancia. Ah, ¿Qué decís?
el append sobre lista cuenta. ¿Sí? Sí. Ahí la estaría agregando. Claro. Fíjate los nombres de los atributos. Sí, ahí estás haciendo referencia a self, lista cuenta. Ujú. ¿Está? Vos eso no ejecutaste, Sí. ¿no? Se volvió a cortar, profe. No sé si. Ah, bueno. No, te decía, sí. Ahí cuando agregás la cuenta, arriba, vos Ah, ajá. estás haciendo referencia en banco, era ahí, lista cuenta. Recién vos acabas de poner un doble Un guión guión bajo. bajo y acá debería. Claro, esas cosas. Bien. Tengan cuidado porque después le... Sí, Bien, y listo. sí, Ahí con ese. eso agregás la cuenta. Bueno, Pero bien, bien, Héctor. Bastante bien venido. dale. Gracias. Y ahí, bueno, profe. Dale, gracias, profe. Sí, no sé si tenés alguna otra consulta. No, no, ahora me faltaría, digamos, agregar, o sea, colocar acá los datos, digamos, para ir mostrando. Fíjate el tema de las consignas, cuando hay una generación automática de variables de distancia, de variables de clase, Sí, sean bastante detallistas con esa cuestión de la interpretación de la consigna, porque de eso depende, digamos, el resultado después, ¿sí? sí, sí. Bien, bien, Héctor. Perfecto. Gracias. Bueno, profe. Gracias por cualquier cosita, vuelvo a consultar, digamos, voy a probar ahora de mostrarle. Bueno, Buenas, profe, ¿me puede ayudar un ratito? ¿quién habla? Fabricio. Fabricio, Dale. sí. Es que no me están dando el constructor, la heredar de una superclase. Bueno, ¿podés compartir? Sí, ahí creo que estoy compartiendo. Ahí está. Que está chiquita tu letra. Agranda un poquitito. Sí, ahora la grano. No veo nada. La, la uso así para poder ver más del código, digamos. Eh, ahora sí se ve, ¿no? Sí, Me dice acá que en la línea 75 el saldo no está definido. saldo no está definido. Vos estás definiendo, a ver, caja de ahorro, hereda de cuenta. Y estás tomando una tasa. Y el constructor toma el ID. El ID es algo autogenerado, ¿eh? No deberías pasar un ID. Pero el ID es el que viene de acá, ¿Está bien que viene eso? de la... Bueno, es autogenerado, no tenés que pasar eso. Él genera solo. Y así no está autogenerado. Así como está ahí, sí está autogenerado, pero hace Ah, como... pero no lo tengo que poner acá. Claro, exacto. Ah, ya entiendo. Y después, a ver, mostrame un poquito el constructor de cuenta, que vos estás pasando un saldo ahí. Sí, El constructor de cuenta no toma ningún saldo, ¿ves? debo ponerlo acá. Exactamente. Si ahí vas a pasar un saldo, tenés que pasarlo en ese lugar. Saldo y si vas a ponerle un valor por defecto, ahí en ese lugar le pones Ahí el valor pongo. por defecto. Claro, Exacto. ¿Está? claro, en los otros hice así. Exactamente. ¿Sí? Que en este caso vos estás pasando, ahí vos le pasás, ves que ahí vos estás pasando un saldo de la caja de ahorro. Sí, Bien. Eh, a ver, cuando vos creas, vos le pasás el saldo y asume una tasa, ¿sí? Ese valor de saldo, como es por defecto, por la superclase,
en tu caso, salvo que vos lo vayas a crear con otro valor, tenés que pasarle en ese momento. Pero ese saldo que está ahí, vos le estás pasando a un Acá. constructor de una superclase. Tiene que tomar, ¿no? Tiene que venir el constructor de caja de ahorro. ¿Se entiende? Porque cuando vos vas a crear una caja, una cuenta del tipo caja de ahorro, vos llamás a la instancia caja de ahorro, no llamás a la instancia cuenta. ¿Sí? No llamás al constructor de cuenta, llamás al constructor de caja de ahorro. Y tu constructor simplemente ahí te indica que toma un solo atributo que es tasa, que ¿Qué por pasa? defecto es tasa estándar. Y vos en el constructor de la superclase le estás pasando un atributo saldo que no tenés en ningún lado. Ah, ya entiendo. Entonces, esta línea es solo para cuando yo agrego acá. Exactamente. Ese saldo también tiene un valor por defecto, ¿entendés? Ujú. Yo les sugiero lo siguiente. Creen, en todos los casos, creen cuenta con saldo cero, no le pasen un saldo. De última, después hacen un movimiento si quieren actualizar el saldo, pero no creen una cuenta con un saldo diferente de cero. Pongan todos los saldos en cero. Es una Claro, claro, eso era lo que yo quería hacer en un principio. Claro, ahí lo estás haciendo. Solo que en el constructor de una cuenta caja de ahorro, no pases un saldo, no pases nada. No lo paso nada, No vayas a borrar eso, ¿no? saldo, no pases saldo nomás. Así. Claro, bien. Bueno, ¿qué pasa? Te hago una consulta. Vos la tasa de tu caja de ahorro asume 0,01, ¿no es cierto? Claro. Perfecto, está bien. Ya lo tenés ahí, está bien. ¿Y después no tenés otro valor para pasar a la cuenta, a la superclase? Mostrarme un poquito el constructor del ahí. No, porque los titulares los voy agregando con un método Ujú. y no tiene otros datos. El ID es autogenerado y el saldo es el único. Bien, entonces, si vos vas a asumir que las cuentas todas se crean con saldo cero, Y para empezar, sí. te pregunto, bueno, entonces acá al constructor de cuentas, sacale el atributo saldo igual a cero, ¿sí? Todos van a empezar con cero. Y ahí sí borrás, ahí le pones cero. Todo arranca con 0,0, que es un valor flotante. Ah, le dejo en ¿Sí? un flotante. Eso. Entonces, de esa manera vos arrancás con una cuenta en cero, siempre. Claro. Con un ID que inicialmente está en cero, pero vos lo incrementás. O sea, la primera cuenta tiene el ID 1 y una lista de titulares vacía. Perfecto. ¿Va? Claro. Y otra cosa que no sé hacer es cómo mostrar los titulares después. Bueno, ahí vos estás Tipo, mostrando la yo, lista entera. yo quise hacer algo como esto, que pregunto si el tipo del titular actual es, es persona, muestra el nombre, y si es una empresa, muestra la razón social. Bien. Bueno, hay una función que se llama isType, pero se escribe isType. ¿Sí? Y a esa función vos le pasás el objeto. La persona. Exactamente. No, está bien lo que estás haciendo ahí. El objeto, viste que vos decís self titulares, ahí self titulares es tu propiedad. Ujú. ¿Sí? Como vos estás dentro de la clase, podés hacer referencia al atributo privado ahí. ¿Sí? Vos estás usando a través de la propiedad titulares. Sí, está bien. Entonces, de lo que hay ahí, ¿qué te devuelve? ¿Qué te devuelve self titulares? Según tu property, te devuelve el atributo privado titulares, que es una lista. Entonces,
Y va a tener, en I, yo puedo tener una persona o puedo tener una empresa. Claro. Entonces, si if isType es igual a persona, fíjate un poquito ¿cómo es? La función isType. A ver, espera, déjame ver un poquito porque no me acuerdo bien. Creo que está bien lo que estás haciendo ahí, pero no estoy seguro de eso. Una consultita ahí, Edu. ¿No Sí, será que estás queriendo hablar de la función isInstance? ¿Será? O- perdón, isInstance. Perfecto, sí es esa, Axel. Tenés perfecto. razón. Ahí escribo en el chat para que tengan ahí. Acá está. IsInstance. Eso. Insta, claro, ahí está. Porque me estaba Ahí sonando raro isType ese. el primer Claro, argumento sería la clase que quieren testear y el segundo argumento sería exactamente, la clase. Aquí. exactamente. Y está. Gracias, Axel. Interesante. De nada. En ese caso, isInstance, ahí te dice el tipo, ahí está, y la instancia. Eso borras, ahí está. Esa función isInstance, que creo que la segunda I es con mayúscula, pero no, está bien, es así. Si Así eso te da, me lo hizo el tabulador. está bien. Si eso te da verdad, entonces vas a construir, no, ahí lo que tenés que hacer es, te conviene en ese caso, construir si querés construir una lista o construir una cadena, ya podés ir construyendo con los nombres. Entonces, arriba de la función, ahí después de la definición de titulares, Ajá. no titular, en la función que estamos trabajando, abajo, arriba del for sería, Acá. Ah, no, ¿no? arriba del force. Arriba del for, sí. Ahí definí, por ejemplo, resultado o respuesta, lo que quiera, como una cadena vacía, igual a comilla, comilla. ¿Sí? Bueno, y ahí le agregás resultado es igual a y punto guión bajo nombre. Ahí estás empezando a construir Acá. la respuesta, exacto. Es ¿Cómo igual. lo hago? El resultado inicialmente está vacío. Tené en cuenta lo que ya hay en resultado, no vayas, porque ahí va a escribir Claro. siempre. Se puede sumar Exactamente. así. Sí. Resultado más. Y cuando termine el for, que muestre. Exactamente. No, ahí lo que te conviene es que devuelvas. Sí. Acordate una cosa, cuando vos estás llamando la función titulares, vos vas a pretender que te devuelva algo. Podés construir que la respuesta sea una lista Mm, de cadenas o una tupla o una. Bueno, por ahora yo Pero si fuera una me ciño lista a la construcción de sería, una cadena porque no vimos todavía mucho trabajo con estructuras. claro, si fuera mi respuesta a una lista, directamente mandaría la lista titulares, ¿no? Claro, pero una cosa es una lista de objetos, personas o empresas y otra cosa es una lista de cadenas. ¿Se Mm, entiende? sí, claro, Entonces, podrías haber construido, si querés, una lista de cadenas. Yo por ahora hacemos de manera bien simple para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, pero podrías haber hecho a través de la construcción de una lista de cadenas y ir agregando elementos a esa lista. Y después, cuando te devuelve la función, esa te va a devolver la lista. Entonces vos recorres la lista y mostrás. claro. Bueno, y lo mismo con empresa. En el caso de que sea empresa, lo que vas a concatenar ahí es la razón social y no el nombre de la persona.
Ahí estaría. Bien. Y el resto creo que voy bien. Bien. Perfecto. Bien, Fabricio. Gracias Bien. por agresión. No, no, no lo corrí. Bien. Sí, sí, ahora Gracias. no manda ningún error. Gracias. Profe, yo tengo otra consulta. Bueno, adelante. ¿Se ve? Sí. Bueno, yo estoy probando algo. Primero, que no, por ejemplo, cuando el banco crea la cuenta, no me deja agregar titular. No sé por qué. A ver. Vos Pero, por creás una ejemplo, cuenta cuando 0 y 1. creo así, de esta forma, ahí sí me deja agregar titular. Pero cuando creo por el banco, no. Bueno. A ver, es muy probable que tu método, crear cuenta, no te esté devolviendo la cuenta, ¿o sí? ¿O te devuelve? Acá. ¿Viste? Ese no te devuelve la instancia. Por eso cuando vos pones ahí abajo, cuenta 1 igual banco, crear cuenta, en cuenta 1 no hay nada. Porque no hay un return, no hay una devolución de un objeto. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Quería. Ten en cuenta lo siguiente, Gonzalo. Las cuentas, cuando vos estás creando, vos le estás pasando, eso es 0 y ese es 1 es el tipo, ¿no? Sí, Ah, bien. esto es del tipo, claro, Bien. si el 0 es caja de ahorro y 1 es cuenta corriente. Bueno. Y acá, en cada uno iría el return. No, Bueno, abajo. abajo va. Después que creas, exacto. Después que vos lo agregás a la Acá. lista, ahí retornás cuenta. Ahí puede ser. Ahí en cuenta uno vas a tener la instancia de la primera cuenta y cuenta 2 es una referencia a la instancia de la segunda cuenta. Claro. Y ahora ¿Sí? sí. Bien. Y ahora para una cosa más para imprimir la lista de titulares. Yo La lista hice, de o sea, mediante titulares. lo que usted me había explicado en la clase no anterior, la anterior, Ujú. está esto, así. Sí. Bueno, eso es lo que hicimos recién con Héctor, creo que era que estaba mostrando No, cómo. con Fabri. Ah, Fabricio, que mostraba cuáles eran los nombres de los titulares. Bueno, acá hacemos algo parecido, insisto en lo siguiente. Esto obviamente se puede mejorar, ¿sí? Pero para mantenerlo simple, yo elijo variables del tipo cadena para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Vos lo que haces en ese método es construir una cadena, digamos, ¿sí? Entonces, recorres con un for desde 0 a la longitud de titulares. A ver, ¿y qué haces ahí? Y guardo en titulares. Titulares más str y nueva línea. Bien, ese return titulares tiene que ser al final del for, tenés que sacar eso de ahí. Ahí tiene que estar. Epa, sí, No, ahí. no, ahí. Perfecto. ¿Sí? Y para llamar sería así. Bueno, ahí lo que vos estás devolviendo, ahí lo que estás, volver un poquito arriba. Sí, me voy. Ahí Por estás acá. devolviendo la cadena, ¿no es cierto? Sí, Eso tiene que tener presente. ¿Qué es lo que retorna cada método? acá retorna Entonces, una cadena que, por en ejemplo, si este caso tiene, retorna sería una dos cadena renglones. con los nombres de los titulares, ¿sí? Pero, ¿qué estás devolviendo? Vos le decís self titulares sub i. Acordate que titulares es una instancia del tipo persona o del tipo empresa. Empresa. Bueno,
Puede ser de cualquiera de las dos. Sí. Entonces, vos tenés que ir, en el caso de que el titular de esa cuenta sea una persona, tenés que llamar a la propiedad nombre para meterlo dentro de la cadena. Pero si es del tipo empresa, tenés que llamar a la cadena razón social. ¿Se entiende o no? A la Para poner propiedad. adentro la cadena. Claro, por eso les decía, en la consigna les dice, en el caso de que sea una persona, vos tenés que mostrar el nombre de la persona. En el caso de que ese titular sea una empresa, tenés que mostrar la razón social de la empresa. No entiendo. O sea, Claro, va acá a tengo que hacer depender. un if y mediante Exacto. lo que haya adentro es lo que va a guardar. Claro, por eso te digo, es lo que recién acabamos de hacer con Fabricio. Ok. Sí, sí. Vos tenés que distinguir por tipo. ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. Entonces, si es del tipo, si es una instancia del tipo persona, entonces llamás a la propiedad nombre. Si es una instancia del tipo empresa, Empresa, llamás a llamo a la la razón cuenta, a social. razón social. Claro, Y ahí eso guardo en titulares. exacto. Y después, cuando termina, devolvés titulares y lo que O haces sea, es mostrar. sería titulares así o llamo con el acá, tipo la llamada sería self punto razón social punto titulares. No, no, porque el self ahí es self de qué. Esto de la lista. Mostrarlo un poquito más arriba. Estamos dentro de la definición de la clase cuenta. Sí. ¿Sí? Bueno, la clase cuenta, Bueno, a ver, ahí tenés un en problema, ahí empresa. tenés un error. Cuenta es la superclase, Gonzalo. ¿Sí? Entonces, empresa hereda de cuenta y persona hereda de cuenta. Es al revés, justamente. Oh. ¿Sí? Acá, cuenta no hereda de nadie. Es la superclase. Y persona y empresa heredan de cuenta. Exactamente. No. Sí, perdón. Persona y empresa heredan. No. Caja de ahorro y cuenta corriente Ah, heredan de. sí, sí. Acá, esto sí, sí, sí. Sí. ¿Ah? Eso tengo. Está bien. Bueno, Ah, pero cuenta no claro. hereda de ninguna. Ok. Claro. Cuenta código más uno, le pasás código y después self código. Bien. Y acá entonces tengo que poner el if. Claro. If, si es una instancia de isInstance, es la función, es la que hoy estábamos. Eh, ¿Cómo es? If isInstance. Ahí abriendo paréntesis. Y ahí te dice el objeto y el tipo. O sea, ¿cuál es el objeto para vos ahí? El objeto sería empresa o No, no, empresa o no. persona. Seguí la lógica de lo que estamos haciendo. Vos estás dentro de un for, ¿sí? ¿Qué te devuelve range ahí? A ver, dale escape un poquito a eso. ¿Qué te devuelve range 0 a len de self titulares? El, el primer lugar de lo que tiene titular. De la lista de titulares. ¿Pero qué te devuelve range? El primer valor, ¿cuál es? Cero. 0. Entonces, i es 0. No es una instancia de titulares. ¿No es cierto? Ajá. Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Porque ahí vos tenés que, en algún momento, de alguna forma vos tenés que hacer referencia al primer elemento de la lista titulares. ¿Cómo haces eso? Ahí le pones self punto, guión bajo titulares, exactamente, sub i. Y ahí le decís con qué tipo le vas a comparar a esa instancia. Ahí recién self punto, guión bajo titulares sub i
estás haciendo referencia al primer elemento de la lista de titulares. Ahora, ¿con qué lo vas a comparar? Ahí le pones la coma y le pones el tipo, o sea, la clase, el nombre de la clase con la que vas a comparar. Entonces, ¿cuál es la clase de caja de ahorro? ¿Cómo? A ver, No sería responder primero, de Gonzalo. si es. Vos estás yendo muy fielmente al código. Analicemos qué es lo que queremos hacer acá primero. Vos estás recorriendo con range. Range te genera una serie de valores de 0 hasta la Lo que longitud dura. de exactamente, hasta la longitud de titulares menos 1. ¿Sí? Pero no deja de generarte una serie de valores. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, dentro de esa serie de valores, tomar cada uno de los elementos que tenés en self titulares, que son instancias de clases caja de ahorro e instancias, perdón, no es de caja de ahorro, perdón, me equivoqué, de personas o clientes. Titulares son instancias de personas o empresas. O empresas. Sí, perdón, me equivoqué yo ahí, Gonzalo. Por... Entonces, Ok. acá, vos le estás preguntando con el if si ese elemento que está en la lista, en esa posición yésima de titulares, es una instancia del tipo persona, O, suponete, entonces pones ahí persona, eso. o empresa. O empresa, cualquiera. Puedes preguntar por cualquiera de los dos, pero siempre por uno. Claro. Si es. Entonces, si es una Claro, instancia sí. de persona, ahí mostras titulares, va a ser lo que hay en titulares, Más. ahí ponele titulares, vas a poner lo que hay en titulares más Más titulares. el nombre persona. Persona.nombre. Exactamente. ¿De dónde sacas el nombre de la persona? Ojo que ahí estás escribiendo titulares. Ten en cuenta el contenido anterior siempre. ¿Sí? Titulares es igual. Ahí el más igual persona debería, bueno, sí, te debería tener en cuenta ahí lo que hay en titulares. Bueno, pará. Vos querés referenciar a nombre, Sí. pero de la instancia tenés que De la referenciar. instancia ¿Cuál es la persona. instancia? No, volver un poquito para abajo. Fíjate que vos le estás preguntando en el is instance, ¿a quién le preguntas? Self, guión bajo, titulares sub i. Esa es la instancia de persona. ¿Se entiende o no? No, Claro. no lo estoy entendiendo. Self punto guión bajo titulares sub i te está devolviendo una referencia a un objeto. ¿Sí? Sí. Acordate que titulares es una lista. Es una lista. Bueno, ahí en el método de arriba, agregar titular, vos lo que estás agregando son instancias del tipo persona o del tipo O empresa. del tipo empresa. Por eso, Entonces, acá diría, si esto es. Y si la eso es instancia, verdad, la pregunta son iguales. si eso es verdad, quiere decir que la instancia que está en la posición yésima de tu lista es un objeto persona. Mm. Entonces, lo que tenés que agregar a tu lista de titulares es el nombre. Entonces pones self punto guión bajo titulares sub i más, Ah, claro, perdón, sería lo que ya titulares es igual tiene. a titulares. Bueno, ahí te va. En teoría, toma lo que hay en titulares, pero ahí yo no estoy seguro si no te sobrescribe todo, ¿no? Puede ser. El operador más ahí, Axel, vos, en ese caso, A Axel, mí me anda. te anda A así, mí me Mauricio. anduvo. ¿Cuál fue la Sí, yo le consulta? agregué una coma al lado. Claro, porque te debería adicionar a lo que hay, pero bueno, es cuestión de probar. Ahí está bien. Titulares sub i
No, ahí déjalo nomás, ahí ya está. Ah, ok. Entonces, toma lo que hay en titulares, lo que ya hay en titulares, y le agrega, bueno, fíjate que ahí, titulares, y hasta ahí vos llegaste a la referencia al objeto. Bueno, ahora podés llamar a la propiedad nombre del objeto. Ahora, Punto. acá en En ese, punto. claro, hay punto nombre. Pero tenés que tener definido una propiedad que se llame nombre en tu clase correspondiente, que es persona. Acá. Bueno, ahí tenés nombre. Exactamente. Ahí está. Bien ahí. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Sí, sí. Y Perfecto. lo mismo lo tengo que hacer para razón. Lo mismo para razón social en el caso por el else. Entonces, sí. em, me queda así, bueno, ahora veo si y acá iría else. Si Sí. no es, y ya O sea, tomaría, sí. supongo que Claro. toma el de empresa. Claro. Y ahí sería, Si lo primero es falso, entonces no queda otra que sea empresa, digamos. claro, punto. Y acá iría razón social. Razón social. Y ahí que retorne titulares. Exacto. Acordate de poner los dos puntos ahí, porque no te va a compilar eso. Después del if y después del else. Ah, Y tu propio property de razón social, no sé si está eso o no. Ah, sí, sí. está, pero Perfecto. me está tomando como un. Me va a tirar error esto, creo. Sí, me va a tirar error. No tiene, no, pero ese es otro error. El ID no te está tomando ahí. Solo persona. Cliente.id es igual a cuenta.id. ¿Dónde está eso? En la línea, Línea fíjate, 4. línea 4, sí. Acá. Cliente, cuenta. Cuenta que sería ahí. Está mal cuenta ahí. Bueno, no sé por qué. No sé por qué dice cuenta ahí. Sí, no, te habrás dado cuenta nomás. Ahí sumó. Perfecto. Ahí está lo que yo le agregué acá abajo. Y si quería el enter, acá se le podría hacer el que. Claro, ahí le ¿Sí? pones exactamente. Ahí le vas O concatenando. coma, como dijo Fabri. Exactamente. Pero es una cuestión, digamos, ya más de como quieran ustedes. Vos fijate que titulares, viste que arriba vos le ponés con ahí, tenés que ponerle, no, sacarle el espacio que hay en el medio de las comillas. Ahí está. Entonces de esa manera no te aparece nada. Bien, Ahí está. Que en línea. Eso. Dale, gracias, perfecto. profe. Bien, Gonzalo, no, de nada. A ver. Noelia Bouchuk. Noelia, ¿estás? ¿Querés mostrarnos lo que tenés? ¿Algún avance? ¿Pero tenés algo hecho? Ok, bueno. A ver quién.
Alexander Schmidt. Bien. Ahí A está. ver, Alexander, contanos un poquito. ¿Tenés audio? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Bien. No sé si se ve ahí bien la letra. Sí, se ve perfecto. Básicamente hice lo mismo. Creé una clase cliente, persona y Sí. empresa. También creé las propiedades para modificar cada uno de ellos, ya nombre, apellido. Y aquí también en empresa, razón social. Perfecto. Después, bueno, el tema Provincia. de... Una ¿Cómo? cosita, el tema del código de identificación de tus clases que sea autogenerado es importante. Viste que vos pasás identificación en el constructor de la clase cliente, creo que era la que estaba bien arriba. Ves que tenés una identificación Sí. y vos estás generando el ID. Entonces, en ese caso no hace falta que vos pases identificación al constructor, porque eso se genera solo. Ah, ok. O sea, le borro ¿Sí? este. Sí, sacalo nomás. Y provincia, en el caso de cliente, vos podés asumir un valor por defecto, que yo veo que vos asumís en persona Ajá. y aparentemente también en el otro. Está bien, porque eso vos le estás pasando. Sí, Bueno, provincia de Misiones, ¿sí? sí. Bien. Nada que ver. Sí. Está bien, no importa. Eh, Ahí arriba ahora cuando vos borraste la identificación, tenés que arreglar para que se guarde, ¿viste el número que estás generando arriba? Que se guarde en tu Ajá. variable, porque ahora no está más la que viene de arriba. Eso te faltaría ahí. exactamente. Sí. Claro. Ahí deberías poner, a donde está identificación a la derecha, ahí tendrías que poner la variable de clase, cliente.numIdent, que incrementaste anteriormente. ¿Se entiende eso? Sí. Este de acá. Exacto. Bien. Y después, bueno, el tema de cuentas, lo único que agregué fue lo de titulares que hizo Bien. Fabricio y, Perfecto. y lo otro es lo mismo. Perfecto. Muy bien, Alexander. Trabajaste bastante. Tu ID de cuentas también tenés autogenerado, ¿no? Yo no te estoy escuchando. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Acá. En cuenta, perfecto. ID, cuenta, perfecto. Está bien, está bien. Bien, Ok. Alexander. Gracias. Gracias. Buen trabajo. A ver, ¿quién no llamé? Eh, Enzo Valejos. Enzo, ¿estás? No pudiste asistir a la clase y empezar a hacer. ¿Tenés algo hecho que sea? ¿Querés mostrarlo? No importa, no importa. No hace falta que esté terminado. Compartilo y lo vemos. Lo importante es que acá muestren avances, no que esté terminado el producto, ¿sí?
Bien. ID. Bueno, fíjate, eso, también lo mismo que le comenté anteriormente a tu compañero. ID es autogenerado tanto en cliente como en cuentas, ¿sí? Lo estás haciendo bien en cuentas. Bueno, reproducí lo mismo que haces en cuenta, pero en clientes. Respecto al ID, ¿no es cierto? No sé si vos tenés micrófono o no. Bueno, después que asignás ese valor, tenés que. Bien, ahí está. Está lenta, parece tu conexión. ¿O tenés audio o eso? ¿Tenés micrófono en realidad? Eso. Bueno. Bueno. Bueno, muy bien. Veamos ahora. A ver. ¿Quién está? Fabricio, creo. Yo no me acuerdo quién llamé, quién no llamé. A ver. Diego Duarte. Sí, profesor. Buenas tardes. Hola. Ahí lo ¿Tenés que algo? le comparto, sí, Bueno. lo que se ve ahí. Perfecto. Creer, tengo creada la clase banco, Ujú. la clase cliente, donde la identificación es autogenerada, acá. Ujú. La clase persona, Bien. donde que puede ser empresa, o sea, la clase cliente que puede ser persona o Está empresa, que bien. sean de Perfecto. cliente. Ujú. Eh, una duda por ahí que tenía acá en cliente, iba a desarrollar un método de crear cliente, pero no sé si por ahí me voy a... Eh, En ese caso no te conviene, porque el cliente vos Claro, creas con el constructor. con el constructor, ¿no? Eso sería en el caso de que vos quieras manejar la creación de clientes desde un banco, por ejemplo. Desde el banco, desde Ah, en ese acá caso arriba, sí, digamos, desde la clase serviría. banco. Claro, así como agregás cuentas, ¿ves? Agregar Ujú, cuenta en el banco lo que hace es crea una cuenta y lo agrega. ¿Se ujú. entiende? Bueno, sería algo parecido a cliente, pero en este caso, Pero claro, el enunciado no dice que el banco no especifica. Se entiende que sí, digamos que claro, desde el banco vos creás la cuenta, pero le agregás titulares a la cuenta después. después, ¿Sí? sí. Acá estamos trabajando, acordate que estamos trabajando el concepto también de agregación y composición, o sea, ir agregando comportamiento a una clase a través de composición o agregación. En nuestro caso, vos estás creando, en el caso del banco,
Los bancos tienen internamente, digamos, una cuenta. Entonces vos Cuenta, eliminás sí. el banco y eliminás todas las cuentas del banco. ¿Sí? Eso es por Claro. composición. Ahora, cuando vos creas un cliente, vos lo que haces es llamás un método dentro de una cuenta que es agregar titular, pero vos ya lo tenés creado al cliente. Entonces, en ese caso, estás haciendo agregación, o sea, lo que estás haciendo es estás agregándole a un objeto cuenta, le agregas un objeto ya creado por fuera a través de la llamada a ese método. ¿Sí? Sí. Pero bien, Diego, muy bien tu trabajo. Y ahí abajo se caja de ahorro. Y bueno, y acá está la parte de mostrar que es muy parecida, digamos, a lo que estaban Ah, viendo, perfecto. de mostrar Vos tenés titulares. las propiedades, nombre y razón social para cada tipo Acá, de objeto. los property, razón social acá, el Exactamente. return Muy y bien. el... Perfecto. Bien, Diego. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé a ver, ¿quién más? Fernando, no sé si ya te llamé o no. Yo me perdí a quién llamé, a quién no me perdí. Y después, o Martín, cualquiera de los dos que quiera compartir lo que tienen. Bueno, ¿querés mostrarnos, Fernando? Comparto. Sí, perfecto. A ver, ¿se escucha? Sí, Entonces, tengo una clase para empresa, una clase para persona que tienen cada sus propiedades y su impresión de cadena, su STR para cada uno. Después en cliente tengo, según el tipo, se agrega los datos del cliente, los de la persona o la empresa según corresponda. bueno, a ver, permitime un segundito. Después, Ahí vos estás haciendo la herencia al revés. Acordate sí, que también me vos pareció que tenés que estaba haciendo reunir al un revés. comportamiento común de todos los clientes en una clase. Y después tenés, por otro lado, tenés personas y empresas que tienen lo propio. Entonces, un cliente mantiene su ID, mantiene la potencia a la cual pertenece, y después, además de eso, yo tengo una persona que hereda del cliente, o sea, está heredando la provincia, está heredando el ID, y le agrego un apellido y nombre. Es justamente al revés. Sí, es al revés eso. ¿Se entiende? Acá lo que estás haciendo es creando una instancia cliente y heredás de persona y heredás de empresa. Cosa que en la realidad no es, porque o es persona o es empresa, pero no las dos cosas. Entiendo. Era más ¿Sí? para ver cómo quedaba, Claro, pero y deberías haber hecho la jerarquía de herencia al revés. O sea, cliente es tu superclase y persona y empresa son las subclases de cliente. ¿Se entiende lo que te planteo, no? sí, se entiende. Entiendo. Bien. A ver, mostrame un poquito cómo modelaste lo de cuentas. Parte de cuentas. Lo hice así directamente, con solo una clase. Ah, solo una clase. ¿Y cómo definís, vos le definís el tipo dentro de la cuenta? Sí, directamente con el texto. No, no debería ser así, porque vos fíjate que la instancia de una caja de ahorro tiene un atributo que es tasa de ahorro, y una instancia de una caja, de una cuenta corriente tiene un atributo que era descubierto. O sea, son estados diferentes y de acuerdo al tipo de clase, al tipo de objeto.
¿sí? Sí, pero como lo único que cambiaba era el nombre de la variable y hacía crear dos clases extra, simplemente lo No, está puse como un bien, valor y listo. está bien, pero acá lo que estamos tratando es que ustedes traten de modelar siguiendo el paradigma, y en este caso no se está dando eso, Fernando. Vos tendrías que tratar de reunir comportamiento y estado común en una clase y heredar hacia abajo, ¿sí? Así que fíjate un poquito, corregí esas cosas, hacer las correcciones pertinentes y después continuamos. Ok. Gracias, Fernando. Bueno, a ver, creo que llamé a todos, che. Ah, Martín, cierto. Decime, dale, Martín. Bueno, ¿y no tenés nada hecho? En la clase anterior. ¿Querés compartirlo? Ah, no es código propio. Bueno, bueno, ok. Bueno, alguien que no haya llamado, la verdad que yo no tuve en cuenta que llamé que no y que quiera mostrar lo que tiene hecho. A mí no me llamo profe. ¿Quién habla? Messenger, Leandro. Leandro. Bueno, dale, Leandro, ¿querés compartirlo? Ay, Sí, Lucas, sí, listo. comparto. Bueno, después de Leandro seguís vos, Lucas. Ahí se está viendo. Todavía no. Ahí apareció. Bueno, una cosa que sí, ahí cuando justo estaba hablando con Fernando me di cuenta, no tuve en cuenta eh, lo de oculta y todo eso de las clases diferentes, así que bueno, se puede modificar los saldos y todo eso, pero el resto por lo que estuve probando anda. A Anda. ver, Bueno. voy a ejecutar acá limpio y tengo una instancia del banco, tengo tres y dos Perfecto. empresas y creo dos cuentas, una que es ahorro y una que es corriente. En la cuenta ahorro agrego como titular a una persona y a una empresa y Ujú. en la cuenta 2 están todos, la Perfecto. instancia que creo. Y Bien. acá en la consola se muestra, acá estoy mostrando los titulares, entonces acá se ve Y- ujú. que están solo dos y acá se ven que están los cinco. Perfecto. Después voy cliente por cliente y muestro en qué cuentas están añadidos. Todos están en la cuenta corriente número uno y solamente una persona y una empresa están en la cuenta, en la caja de ahorro número cero. Perfecto. Eso es Ahí vos lo que agregaste lo añadí. último que yo había modificado en la consigna, entonces. Sí, cuando usted al comienzo de la clase dijo que había Perfecto. añadido eso, yo añadí. Muy bien. Y por último, Muy bien, probé Leandro. cosas con montos Ujú. y acá estaría. Bueno, los valores autogenerados, los ID y todo eso lo tenés ya, ¿no? Eso lo está generando. Sí, acá tengo un contador y cada vez que Ujú. crea una cuenta, aumenta el contador. Perfecto. Bien. Bien, Leandro. Gracias. Buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, a ver, Lucas.
Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ahí comparto. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Bueno, yo también estaba intentando hacer esta última parte, pero me está costando mucho hacer que cliente llame a este tipo de clases. Pero Claro, lo ¿y otro sí lo tengo. lo otro lo tenés hecho? Lo otro sí está todo hecho. Bueno, Si quiere mostrame un poquito podemos... lo anterior y después nos enfocamos en lo último. Ok. Tengo una variable cliente que crea el ID nomás Ujú. y la persona que tiene el nombre y el apellido y la provincia que hereda de acá. Perfecto. Lo mismo para empresa, pero con razón social nomás. Y la cuenta la hago con corriente o con ahorro. Y acá tengo agregar titular y la lista de titulares. Yo lo hice un poco distinto porque yo no sabía cómo se usaba el instance. Entonces, algo así había hecho. Que después, cuando yo hago el pase, yo le paso, por ejemplo, romina.nombre. Paso solo así. Ah, le pasás solo la cadena. Claro, porque no sabía cómo se usaba, entonces inventé eso. Está bien. Ahí, mira, te comento lo siguiente, Lucas. Ahí estás muerto, digamos, cuando vos quieras recuperar información del cliente. Cuando vos creás, mostrame un poquito cuando instanciás las clases, abajo. Viste que agregar titular vos le estás pasando una cadena, ¿sí? Sí, Entonces, si vos le hubiese pasado una instancia de un objeto cliente, entonces después vos le podés consultar al mismo objeto cliente de qué cuenta él es titular. Pero vos estás depositando en la lista de titulares de la cuenta, estás depositando una cadena simplemente. Entonces, vos mismo te estás, digamos, quitando la posibilidad de hacer a su vez consultas a los objetos que están dentro de esa clase. ¿Se entiende? claro, tendría que pasar, digamos, así nomás. Exacto, directamente una instancia. Entonces, después, suponete, Claro, vos le preguntás a Romina, al objeto Romina, ¿de qué cuenta es titular? claro, claro. ¿Sí? Y eso respondería a la última parte de la consigna. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, Claro, vos es vas a mucho más preguntar, fácil. suponete, ¿cómo sería la lógica? Porque la última parte de la consigna nos dice, a los clientes de cualquier tipo se les podrá consultar sobre las cuentas de su propiedad, mostrando su número y tipo. ¿Sí? Por otro lado, a partir de un cliente se podrá acceder al saldo de una cuenta. Bueno, eso dejamos para después. Pero, ¿cómo yo obtengo un cliente? ¿Desde dónde parto para obtener un cliente? ¿Sí? Entonces, en este caso, vos tenés la instancia de Romina. ¿Sí? Pero vos podrías buscar un cliente en dentro del banco, dentro de la instancia banco. Entonces, por Claro, ejemplo, vos podrías, a la instancia de tu clase banco, buscas un cliente por, suponete, el apellido o por el nombre y te devuelve una instancia de ese cliente. Y a esa instancia le preguntas las cuentas que tiene como titular. Entonces, de esa manera vamos encadenando y lo que estamos generando ahí son justamente mensajes que van y vuelven entre distintos tipos de objetos para poder comunicarse entre sí. ¿Se entiende la idea? claro, es mucho más fácil porque yo pensé hacer lo mismo, casi un for, y que vaya revisando uno por uno a ver en cuál aparecía, por ejemplo, el nombre. No, no porque eso va a Es ser un mucho más fácil, como dice. no va a ser escalable. Más vale, cuando vos, por ejemplo, al banco, suponete que a la clase banco, o creas un método que sea buscar cliente o localizar cliente o lo que sea. Ese método, a ese método vos le podés pasar el ID o le podés pasar el apellido o le podés pasar el nombre. Y él te va a devolver, si existe, te devuelve una instancia de cliente y si no, te devuelve none. Entonces,
en el caso de que sea una instancia del tipo cliente, ahí le vas a preguntar cuáles son las cuentas que tiene ese cliente. ¿Se entiende? Más o menos esa es la idea, digamos, de ahí. Estamos iniciando justamente la famosa, digamos, mensajería, la generación de mensajes entre distintos tipos de clases para poder ir respondiendo problemas que nosotros necesitamos resolver. ¿Está? Claro. Y aparte es mucho más fácil, así como dice usted. Claro, es más intuitivo, ¿viste? Ujú. Bueno, pero por lo menos corre el programa y Bueno, está te bien, pone por lo menos los digamos, al menos titulares. Sí, avanzaste en eso. Fíjate si podés corregir eso, que tu lista tenga instancias de clientes y no cadenas. Y vas a ok, resolver gran parte del problema ahí. ok, gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, Contigiani. Bien, gracias Gustavo. Fabricio Contigiani, ¿tenés algo hecho? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, tengo algo hecho, ahora lo muestro. Bueno, ¿querés compartir? Sí, sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, yo un poco las cosas que hice distinto es que para asignarle un número de cuenta a las cuentas, obviamente, yo utilicé la librería random y le di un número máximo y que metieron un entero máximo y hice que se almacenen en un diccionario que depende, o sea, cada banco, cada instancia de banco tiene un diccionario con una key, que es el número de cuenta, y el value, el valor que le corresponde a la key en el diccionario, es un objeto del tipo cuenta. Bien. Bueno, ¿qué le pasa Eh, al abrir cuenta? ¿Abrir cuenta o le pasás? Ah, ¿le pasás los titulares directamente? claro, tengo una lista de titulares, que es una lista de objetos tipo cliente. Bueno, fíjate que en la consigna dice que vos creás la cuenta y después le asignás titulares. Está bien, entonces tendría que hacerlo para que se le agregue después, Claro. después de crear la cuenta, está bien. Trata de, digamos, sin desmerecer lo que hiciste, Fabricio, que está muy bien, trata de seguir la consigna, porque un poco se trata de eso también. Entonces, de esa manera yo estoy viendo la interpretación que ustedes hacen en la consigna y cómo lo llevan a la práctica. ¿Sí? Pues ya lo metiste todo en un solo método que es abrir cuentas. ¿Sí? Sí. Entonces, pero igual veo que lo sabes cómo resolverlo, digamos. Sí, creo Entonces, que la parte de relaciones entre objetos y eso la fui entendiendo bastante bien. bien. Bueno, fíjate, entonces vos creás, si es caja de ahorro, creás caja de ahorro, bueno, titulares, el depósito inicial, cuenta, el depósito inicial, insisto, arranque con cuentas en cero. Después, si quieren agregar un saldo positivo, vamos a agregar un método a la cuenta de, por ejemplo, depósito y le pasas un monto a ese método de esa cuenta. Entonces, lo haces positivo o lo que sea, o negativo, si en el caso de... O sea, hacer algo como así. Perfecto. Sin número de cuenta, bueno, a ver, contame un poquito. Creás entonces el número de cuenta de manera random y Sí, después en las claves preguntás si ya no existe. claro, en el bucle lo que busco es que el número de cuenta que obtuvo la primera llamada a la función que me devuelve un entero random, es que como yo tengo en el diccionario todas las keys que son valores enteros, que si ese valor se encuentra en el diccionario, que mientras esa evaluación booleana me dé verdadero, que continúe intentando dándome valores enteros aleatorios dentro de un rango que yo lo elijo. Y bueno, el problema de esto es que a mayor cantidad de cuentas más se deteriora la performance, digamos, pero me parecía como adecuado para hacer un ejemplo de 4 o 5 cuentas, o sea, No, no está había mucho bien. problema.
Está bueno el paso. Y esta línea acá es básicamente añadir un objeto, o sea, añadir un ítem más a un diccionario donde self es la, la instancia del banco que estoy trabajando, cuentas es el diccionario, y después tengo entre corchetes la key, que sería el entero que yo verifiqué que no existe en el diccionario, y cuenta sería el objeto cuenta que estoy añadiendo como valor a esta key en el diccionario. Bueno, bien. Entonces, vos guardás cuentas. El ID de la cuenta, ¿dónde lo tenés? Claro, eso es, quizás yo lo hice distinto a los demás, en el que el ID de la cuenta, como se está almacenado, es en la relación que existe en ese ítem en el diccionario, no es que está dentro de la cuenta. Bueno, acordate que eso es un atributo de la cuenta. Sí, por eso yo más adelante tuve esta situación de que a la hora de tratar de mostrar cuentas, esto quizás tendría que haberse llamado mejor como una función aparte, mostrar cuentas, que tuve que iterar por el diccionario en pares, porque obviamente no tenía esa ID de cuenta dentro de como atributo de la propia cuenta. Entonces esto quizás es una limitación que viene de esa decisión en el código antes. Bueno, yo te comento lo siguiente. Digamos, durante la evaluación de la asignatura, yo observo mucho esas cuestiones relacionadas a cómo interpretan la consigna, ¿sí? Y cómo resuelven las cosas. ¿Se entiende? Lo que vos hiciste no está mal, pero por ejemplo, a la hora de evaluar en la consigna, que se te pide que sea autogenerado, esa parte, digamos, esa sección de la consigna no se cumple. ¿Se entiende? O sea, se cumple en la medida que cómo vos lo almacenás, que es una estructura de datos que es un diccionario. Pero la clase cuenta no posee ese atributo. A eso me Entiendo, refiero. ¿Sí? entiendo. Bien. Para que vos sepas, digamos, la manera en cómo se va evaluando las cosas. De a poquito, digamos, mi intención es que justamente ver la lectura que ustedes hacen de estas cuestiones, cómo lo van resolviendo, porque es normal que cada uno lo interprete de una manera y lo resuelva de distintas formas. Eso es lo enriquecedor de esto. Ahora, yo lo que les pido siempre es que traten de ajustarse lo máximo posible a la consigna, más allá de cómo lo resuelven. ¿Verdad? Bien, continuemos. Entonces, vos creás la cuenta. En tu caso, vos ya le agregás titulares. Sí. Bueno, ahí habría que... Claro, Luego, o sea, también uno de los requerimientos de la consigna era de que cada cliente pueda acceder a sus cuentas. Entonces lo que hago es con un for recorro la lista de titulares, y para cada titular en la lista le agrego a esa instancia de objeto tipo cliente. Tengo en cada persona o empresa, al hacer la iniciación, tengo una lista de cuentas que está acá. Tanto en persona como en cliente hago una llamada al constructor de la superclase, y en la construcción de la superclase se genera este atributo que es una lista vacía, donde voy a tener una lista de objetos tipo cuenta. Entonces acá itero por esa lista y le hago una append con el objeto cuenta que estoy creando, ¿no? está bien. Está bien. Bueno, entonces después vos tomás ahí en cuentas del cliente, vos recorres una instancia del banco. Vos le pasás una instancia de un banco, ¿no es cierto? Entonces, Claro, sí. ahí abajo está, ahí en cuentas dentro del cliente, yo estoy mirando. Entonces cuentas ítems, vos le pasás cuentas, posee instancias de cuentas. Si el valor está en cuentas, entonces mostrás
¿Está bien? Claro, ahí vos estás generalizando para varios bancos. Claro, sí. Esa era un poco la idea de que pues, yo podría preguntar de un cliente qué cuentas tiene en determinado banco. Claro, no, está bien, está perfecto. Eh, bueno, suponete que, viste que en la última parte de la consigna yo le agregué algo y donde les pido que un cliente sepa cuáles son, o mejor dicho, de qué cuentas es titular. Sí, ¿Cómo me falta, o votaría? sea, me estaría faltando una opción de poder chequear las cuentas de un cliente para todos los bancos. Está bien, O irrelevante del banco que a mí me interese, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo harías en ese caso, suponete, para resolver la referencia de un cliente dentro de un banco? Claro, ahí tengo una limitación de que o tengo alguna forma de saber cuántos bancos tengo en el sistema Ujú, y hago una iteración o hago la operación por cada banco, ujú, o tengo que cambiar la forma en la que tengo almacenados los datos, ¿no? claro. Bueno, igual eso vamos a ir viendo ahora en las siguientes clases. La manera de identificar un cliente dentro de un banco. Pero bien, yo por ahí te pediría, Fabricio, Sí, que está buena la forma como resolviste el ID de cada cuenta, eh, pero tratar por ahí de ajustarte un poquito a la consigna. Entonces, de esa manera yo voy viendo, digamos, la evolución de tus trabajos, ¿sí? Más allá de que vos lo resolviste de diferentes formas, digamos, pero a la hora de evaluar yo me tengo que ajustar a lo que les pido. ¿Se sí, entiende? sí, entiendo. Bien. Bien, Fabricio, te agradezco mucho. Bueno, no queda más nadie. Están todos entonces. Bueno, muy bien. Eh, ¿Tienen alguna consulta? De lo contrario, daríamos por finalizada la clase y continuamos mañana. ¿En qué fecha sería? Ah, qué buena pregunta, Enzo. Aprovecho la pregunta de Enzo para comentarles que vamos a hacer un parcialito la semana que viene. Sí, está muy relacionado, muy parecido a esto, solamente que ustedes lo van a tener que hacer en 2 horas. ¿Sí? Yo le voy a tirar una consigna muy parecida, no va a ser obviamente tan amplio como esto, porque esto lleva un poco más de tiempo, pero voy a tratar de que sea algo más escueto. Y ustedes van a tener que construir el código, me lo van a enviar, ¿sí? Al foro de la asignatura. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el parcial el día lunes, el 11 es feriado. Entonces sería el día martes 12. ¿Sí? El martes, no mañana, sino el otro de la semana que viene. No se preocupen, es algo muy parecido a lo que venimos trabajando, ¿sí? En donde voy a trabajar mucho el tema. Yo le voy a aclarar qué se va a evaluar ahí en el examen, digamos, los puntos, digamos, a evaluar del examen, yo les voy a poner ahí junto. Entonces ustedes van a tener en cuenta a la hora de hacer y escribir el código y la forma como modelan, obviamente, ¿no? Así que, pero básicamente la idea va a ser ustedes observar si saben. Primero, trabajar con herencia. Segundo, trabajar con estado privado, ¿sí? Y visualizar estado de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Y después, la otra es simplemente generar una comunicación entre distintas instancias para poder responder determinadas preguntas. O sea, yo necesito poder consultarle cosas a los objetos. Tal es el caso de lo que estamos viendo hoy. ¿Cuáles son, por ejemplo, sería el caso de un examen? Yo le diría, bueno, yo necesito que me listen cuántos clientes tiene el banco. Eso sería una consulta. Entonces, ustedes le tienen que consultar al objeto banco cuántos son los clientes y cómo lo van a resolver.
¿sí? Y va a ser en ese caso la cantidad de elementos que tenga la lista de clientes del banco. O cuántas cuentas tiene activa un banco, o cuántas cuentas tiene. Bueno, van a hacer lo mismo, solamente que con la lista de cuentas. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera van a tener que responder las preguntas en el examen, pero a través del código. Ustedes van a escribir un código que va a estar en un módulo. El módulo va a tener el apellido de ustedes y el nombre, .pi. Y ahí lo que van a hacer es escribir el código y me lo van a enviar al foro. ¿De acuerdo? Sí, lo van a hacer en la sala. O sea, vamos a estar online, absolutamente todo online va a ser. Sí, van a tener tiempo. Vamos a arrancar a las 2, el horario de la clase, y para las 4 ustedes me lo van a entregar exactamente cámara y micrófono. Al menos cámara, como mínimo cámara. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? De nada, Lucas. Bueno, chicos, creo que esto sería todo. Si no tienen consultas, nos estaríamos viendo mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Que tengan una buena tarde. Adiós. Chao, chao. Nos vemos.